Lo que vamos a estudiar hoy es fundamental y necesario para comprender el capítulo 11 de Romanos. Dentro del mundo evangélico hay dos sistemas para interpretar las Escrituras. Uno es conocido como la teología del pacto y el otro es conocido por el nombre dispensacionalismo. La teología del pacto es un sistema que espiritualiza los pactos y promesas a Israel y los aplica a la Iglesia. En este punto de vista, la nación de Israel no tiene futuro, la Iglesia no será arrebatada y, según muchos, no habrá reino literal en la tierra. El dispensacionalismo es simplemente un título dado al estudio de la Biblia en una manera en la cual se reconocen distintos períodos de tiempo a través de la historia de la humanidad. Durante estos períodos, Dios realizó ciertas demandas a la humanidad y la humanidad es responsable para con Dios en ciertos aspectos. Esta interpretación considera la Biblia de manera histórica, gramática y teológica para poder así descubrir de manera consistente lo que la Biblia significaba para sus primeros destinatarios y lo que significa para nosotros. Francamente, jamás encontré a un cristiano que no fuera en algún punto dispensacionalista. De hecho, si usted está vestido con ropa de algodón y lana, evidentemente cree que Dios requiere algo diferente durante este periodo de lo que Él requería al judío del Antiguo Testamento, que no podían adorar a Dios cuando estaban vestidos con dos telas distintas. Es más, si usted comió jamón durante la semana, obviamente no cree que Dios lo responsabilice por no llevar a cabo la dieta del Antiguo Testamento. También, si usted decidió pedirle a Dios que perdone algún pecado durante la semana, orando en el nombre de Cristo, y esta mañana no vino a la iglesia con un palomino o una cabra o un sacrificio de harina por ese pecado, usted ha probado por estos tres hechos que al menos cree en tres dispensaciones. Estas son las siguientes: el período después de Adán y antes de Moisés, el período después de Moisés y antes de Cristo, y después de la muerte de Cristo en la cruz para pagar el precio de sus pecados, y de esa manera terminando con los sacrificios requeridos en la dispensación anterior. Así que es muy importante este tema, preste mucha atención por favor. A esto agréguele el hecho que Pablo utilizó la palabra griega oikonomía, para referirse a una futura dispensación de administración bajo la autoridad de Dios, de la cual estoy seguro que usted sí cree, al escribir lo siguiente en Efesios 1, 9 y 10, donde leemos la palabra de Dios que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí la porción de la palabra. Dicho de otra manera, si usted cree que un día ya no vivirá con las limitaciones de la carne, sino que tendrá un cuerpo glorificado y morará en el cielo, en la presencia misma de Dios, en el cuerpo de Cristo, entonces usted también cree que habrá una dispensación futura y eterna. Entonces, tenemos al menos 4 épocas o eras diferentes y distintas de la administración de Dios en la que Él requería ciertas cosas de la humanidad, y la humanidad, por la fe en la palabra de Dios, respondió a ella. Se haya dado cuenta o no, usted se está beneficiando de la aplicación de las dispensaciones. Uno de los argumentos utilizados por los creyentes de la teología del pacto es que el dispensacionalismo es algo relativamente nuevo. Sin embargo, la palabra dispensación la encontramos unas 9 veces en el Nuevo Testamento. Se trata de la palabra griega oikonomía, que en algunas ocasiones se traduce administración o mayordomía. El apóstol Pablo usó esta palabra en varias ocasiones para referirse a la dispensación presente, la cual es conocida como la dispensación de la gracia o la dispensación del Evangelio o de la Iglesia. Pablo escribe lo siguiente en Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios. Luego en 1 Corintios 9:17
dice así: la comisión me ha sido encomendada, o la oikonomía, la dispensación del Evangelio que le ha sido encomendada al apóstol al predicar. Eso de que la dispensación es una idea nueva no es correcto. Se trata de un concepto del Nuevo Testamento. Estudie la respuesta de la iglesia primitiva a esta idea, o incluso de la iglesia de los primeros siglos, y, por ejemplo, regrese a la época de Justiniano Mártir, que vivió entre el 110 hasta el 165 después de Cristo, y habló de la dispensación presente. Ireneo, que vivió unos 50 años después, habló de las dispensaciones de Dios, en especial de la dispensación cristiana. Clemente de Alejandría, que guió a la Iglesia en el año 200 antes de Cristo, distinguió 3 dispensaciones diferentes. Ahora, ¿cómo puede alguien criticar al dispensacionalismo y decir que es nuevo cuando San Agustín escribió estas palabras en el siglo IV? Escuche, él decía así: la institución del sacrificio era adecuada en la antigua dispensación, pero no lo es ahora. Dios, que sabe infinitamente más que el hombre qué es lo más adecuado para cada época, está ordenando todos los eventos en su providencia hasta que la belleza del curso del tiempo se complete, para que cada dispensación se adapte a cada era sucesiva y termine como una gran melodía en una pieza de música colosal. Esto decía San Agustín en el siglo IV. La idea de las dispensaciones no es nada nuevo. La acusación de que se trata de algo nuevo proviene del hecho de que las distintas dispensaciones presentadas en las Escrituras fueron organizadas en un sistema de interpretación bíblica conocida como dispensacionalismo recién en el siglo XVII, y tal vez allí viene la confusión. El índice apunta generalmente a John Nelson Darby, que vivió en el siglo XIX como el fundador del dispensacionalismo. Eso es erróneo. 200 años antes de Darby, John Edwards publicó 2 volúmenes de más de 800 páginas titulados Repaso completo de las dispensaciones. Un poco después, a mediados del siglo XVIII, Isaac Watts, famoso compositor de himnos y teólogo, escribió un ensayo titulado La armonía de la religión y todas las dispensaciones que Dios designó. En ese ensayo, Watts pasó a hacer un bosquejo de su teología dispensacionalista. Ese bosquejo recibió un punto más y fue publicado en las notas de la Biblia de estudio Scofield en el 1909. En otras palabras, Scofield no utilizó el bosquejo de Darby, sino el de Isaac Watts. Ahora, es aquí que se pone interesante la cosa. Los teólogos del pacto rechazan el dispensacionalismo porque es algo nuevo, pero un estudio del desarrollo de la teología de los pactos revela que también ésta se organizó como un sistema para interpretar la Escritura por parte de un grupo de hombres claves, hombres como Johannes Consensius en el 1600 y Hermann Witsius, quien la popularizó en el 1700. Lo interesante es que tanto la teología dispensacional como la de los pactos se desarrollaron a 100 años de diferencia entre sí. En otras palabras, ambos sistemas fueron desarrollados al mismo tiempo en la historia de la Iglesia. Hoy nos preguntamos, ¿por qué tanto lío con sistemas de interpretación de la Escritura? Bueno, la razón es, tal como dijo James Orr en su libro El progreso de los dogmas y la doctrina, que la Iglesia a través de la historia ha estudiado las grandes doctrinas una a la vez y no todas al mismo tiempo. La Iglesia estudió apologética, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación y finalmente, después de la Reforma, la doctrina de los eventos futuros. Así fue como la Iglesia estuvo estudiando diferentes doctrinas a lo largo de toda la historia.
Para poder interpretar la profecía de manera específica, la Iglesia necesitaba un sistema de interpretación. Piénselo. Si usted piensa estudiar matemáticas, necesita un sistema de medidas, reglas y fórmulas. De la misma manera, para poder estudiar la profecía, la Iglesia desarrolló lo que se necesitaba, un sistema. Sin embargo, fueron dos los sistemas que se desarrollaron para interpretar la Escritura y las profecías, uno conocido como la teología del pacto y otro conocido como dispensacionalismo. Usted preguntará, ¿cuál es el correcto? La verdad, la respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen las Escrituras en respuesta a preguntas como ¿habrá un rapto literal? ¿Habrá un reinado literal? ¿Habrá una tribulación literal? Creo que las Escrituras, tal como lo vamos a ver en un momento, apoyan al sistema de teología de interpretar la Escritura de forma literal, gramático e histórico, que conocemos como teología dispensacional. Ahora, permítame darle advertencia, y esto va para todos, sea usted dispensacionalista o pactista. Ambos sistemas son evangélicos. Ambos sistemas exaltan la gracia de Dios. Ambos sistemas exaltan a la Escritura. Ambos sistemas exaltan al Señor Jesús y su soberanía. En otras palabras, esto es como un debate familiar. Digo esto como recordatorio de que tenemos que ser cuidadosos de decirle a alguien que está equivocado por el simple hecho de que su teología en cuanto a las profecías sea más moderna que la de uno. El usar ese argumento contra los demás es caer en el mismo argumento que usó la Iglesia comúnmente contra la Iglesia evangélica. Decían, ustedes son algo nuevo, así que no pueden tener la razón. Ustedes, los protestantes, se organizaron recién en el siglo XVI y nosotros estamos presentes desde el siglo III, así que nosotros tenemos la razón y ustedes no. Cuidado, porque tal vez estamos haciendo exactamente lo mismo. Ese es el argumento de muchos. Lo he escuchado una y otra vez de parte de algunas personas a las que intenté predicarles el Evangelio. Usted anda con algo nuevo. Nuestra creencia proviene de hace siglos desde Roma. Escuche, si algo estaba mal en la Iglesia y los líderes de la Reforma buscaron arreglarlo en el siglo XVI, no se mejora con el tiempo y de a poco, simplemente es un viejo error. Una mentira que ha estado presente por mucho tiempo sigue siendo una mentira. De hecho, es una vieja mentira. A propósito, Juan Calvino y todos los demás reformadores enfrentaron una y otra vez esa acusación de que venían con algo nuevo. Ellos respondieron que porque algo había sido enseñado en el siglo III no significaba que era lo acertado, y el hecho de que algo no se había enseñado sino hasta el siglo XVI no quiere decir que sea algo errado. Continuemos, esto se está poniendo muy interesante. Si lo antiguo fuera mejor que lo nuevo, entonces nos tenemos que hacer cuáqueros o amish. Piense en la ansiedad que se hubiera ahorrado de ser amish en el año 1999, ¿se acuerda? ¿Recuerda esa frase cuando se anunciaba el caos informático una vez que llegara el año 2000? Los amish estaban listos, no tenían problemas. Si cuanto más viejo, mejor. Entonces, ¿por qué no regresamos a los días de Whitefield o John Wesley? Iríamos a la iglesia a caballo y nos sentaríamos en bancos sin respaldo. No hay que preguntarse, ¿es antiguo? Si no, hay que preguntarse, ¿es bíblico? A propósito, esa pregunta tiene que ver con mucho más que el dispensacionalismo o la teología de pactos. Esa pregunta impacta cada aspecto de su vida. Por ejemplo, ¿cómo voy a criar a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia? Otra pregunta, ¿cómo se va a relacionar con el sexo opuesto? Tiene que pensar qué dice la Biblia. ¿Cómo va a gastar el dinero? ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Cómo va a tomar decisiones en cuanto a su estilo de vida? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La cuestión no es cuál es lo último en cuanto a la teología o qué hicieron mis abuelos, sino que la cuestión es qué dice la Escritura al respecto. Ahora, en cuanto a estos dos sistemas de interpretación, la división clave entre la teología del pacto y el dispensacionalismo es el tema de Israel. La teología de pactos dice que Dios terminó con Israel como nación, que no hay futuro para la nación. La teología dispensacionalista dice que Dios no ha terminado con Israel y que hay un futuro para la nación de Israel. Ahora la pregunta debe ser, ¿qué dicen las Escrituras? Como estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué dicen las Escrituras en cuanto al futuro de Israel? El pasaje clave que trata el tema del futuro de Israel se encuentra en el libro de Romanos. El capítulo 9 lidió con el pasado de Israel. El capítulo 10 habla del presente de Israel y el capítulo 11, a donde quedamos en nuestro último estudio, habla del futuro de Israel. ¿Se acabó Israel o tiene futuro? Sería la pregunta. Romanos capítulo 11, versículo 1, por favor, vaya a su Biblia una vez más. Dice la Biblia allí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Esto da la idea de permanencia. En otras palabras, Dios no ha desechado permanentemente a su pueblo. No. Para mí es más que claro. Fíjese en el versículo 11 también. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. En otras palabras, la caída de Israel no es final. Su desobediencia no destruye el pacto que tenían con Dios y todas las promesas literales que se le habían hecho no se traspasan a la iglesia. Estas siguen siendo de Israel. Espero que quede bien claro esto. Fíjese en el versículo 25. Allí leemos, en la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hechos, otro pasaje, Hechos capítulo 15, versículo 14, leemos que Dios en este momento está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre. El endurecimiento de Israel es parcial, no total, y es temporal, no es permanente. Después que Dios redima a gentiles de toda nación, tribu y lengua, Él le quitará la ceguera a Israel y sus corazones serán reemplazados por unos con fe. Cuando vean al Hijo descender de las nubes, al final de la tribulación, Israel como nación será salva. El versículo 26 de Romanos 11 dice que eso es verdad. Muchos israelitas no creerán, tal como vemos en el juicio de rebeldes judíos al comienzo del reino milenial, pero la nación en sí se salvará. En Romanos capítulo 11, comenzando con el versículo 11, Pablo explica lo que Dios tiene pensado hacer durante este lapso de tiempo en el cual Israel se dejará de lado. La dispensación de la iglesia. A ese tiempo nos estamos refiriendo. Dios tiene al menos dos propósitos. En primer lugar, proclamar la salvación a las naciones gentiles por medio de la iglesia. Y en segundo lugar, provocar celos a la nación israelita a causa de la iglesia. Esas son las dos razones y los dos propósitos que Dios tiene en este tiempo. Ahora, leamos el párrafo bíblico comenzando con el versículo 11. Dice allí la Biblia, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. La transgresión de ellos es el rechazo del Mesías, a eso se refiere. Continuemos con los versículos 12 y 13. Dice la Biblia, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio. Hasta ahí la porción de la palabra. Pablo está diciendo que él se siente honrado de ser un embajador de Cristo a los gentiles. Pero continuemos, versículos 14 y 15. Acompáñeme, estamos leyendo la maravillosa palabra de Dios. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? En otras palabras, cuando ellos regresen a Dios, será como cuando el hijo pródigo regresó a su padre. Y el padre le dijo, mi hijo muerto era, y ha revivido, como dice Lucas 15:24. Hay dos cosas que están sucediendo en este texto de Romanos. Primero, la salvación está siendo proclamada a las naciones gentiles por medio de la Iglesia. La Iglesia está compuesta de judíos y gentiles y es el medio para la redención de las naciones por parte de Dios. Pero también, otra cosa que está sucediendo en este texto es que los israelitas son provocados a celos a causa de la Iglesia. La palabra celos no es completamente negativa. Por un lado, significa una forma de envidia, como algunas traducciones lo expresan, y se trata de envidia al querer tener algo que otros poseen para sí mismo. Por otro lado, Pablo usa la misma palabra para animar al creyente a anhelar constantemente los dones espirituales que edificarán a la Iglesia de Cristo. Entonces, el judío va a anhelar intensamente lo que envidia de la vida del creyente. Esto incluye cosas como una comunión personal con Dios, libertad de la culpa del pecado y la seguridad de la vida eterna. Son envidiados por los judíos. Esas son tan solo algunas de nuestras riquezas que Pablo menciona implícitamente en Romanos 11:12. En otras palabras, uno puede decir que estas riquezas de gozo, comunión, perdón y seguridad del creyente gentil hacen que la nación de Israel se ponga verde de envidia. Ellos tienen que tenerlo. Sabemos que durante el periodo de la tribulación, cuando Dios llamará nuevamente a la nación de Israel, millones de judíos serán salvos y los líderes evangelistas serán 144,000 judíos que evangelizarán como nunca antes. Pero sigamos avanzando en nuestro estudio. Permítame darle algunos puntos a manera de aplicación. En primer lugar, la mayoría de lo que Dios está haciendo en la actualidad entre los judíos está sucediendo detrás de escena. Esto es muy importante. Es bueno que lo aprendamos. La mayoría de las cosas que Dios está haciendo en la actualidad entre los judíos está sucediendo detrás de escena. Nunca vino un judío a decirme, estoy tan celoso de ustedes los cristianos, estoy verde de envidia. Nunca, jamás ocurrió esto. No obstante, hubieron judíos que se me acercaron a decirme, vine a esta iglesia para averiguar en qué creían porque estaba intrigado y ahora creo en Cristo también. Esto sí ocurrió. Quizás hoy usted sea un gentil incrédulo o un judío incrédulo y está sintonizando la emisora para ver de qué se trata. Escuche, aquí no hay trucos. No vendemos prosperidad, no curamos a nadie, no vendemos un show. Somos un grupo de pecadores arrepentidos que nos apoyamos en todo lo que Dios ha dicho para nuestra ayuda presente y nuestra esperanza futura. Somos gente de la palabra y para nosotros Dios ha prometido en su palabra salvación y perdón por medio de Cristo. Nos arriesgamos a todo basados en su palabra. Entonces, lo que Dios está haciendo en el pueblo judío está detrás de escena. Pero otra cosa más, todo lo que Dios ha prometido a la nación de Israel un día será un espectáculo público de su palabra inmutable. No es de sorprenderse que Satanás y su reino lancen ataques contra el pueblo judío. No tiene que sorprendernos esto. Ellos claramente son parte del futuro plan de Dios. Inclusive en la actualidad,
en Europa, la ola de antisemitismo está alcanzando niveles alarmantes. Una vez más, se están promoviendo mentiras en cuanto a los judíos. Hay gente que está diciendo que los judíos son agentes de Satanás. Esta ridiculez, que es muy peligrosa, está tomando impulso. Esta falsa doctrina enseña que los judíos son descendientes directos del diablo. Cuidado, Ellos propagan la mentira que Satanás y Eva mantuvieron relaciones ilícitas y Eva fue expulsada del huerto. También creen que Caín nació como resultado de esa unión, haciendo a los judíos descendientes del diablo. ¡Qué tremendo! Esto es más que ridículo. Es la mentira del enemigo siendo promovida entre los que tienen los ojos cegados a la verdad del Evangelio y están en guerra con Dios. Este es el tipo de falsa doctrina que conduce a los programas de exterminación. Por más difícil que sea imaginarlo, hay un mundo de jóvenes en esta generación que están siendo expuestos a estas mentiras y están siendo impermeabilizados contra las atrocidades del Holocausto. Un artículo que leí hace algunas semanas hablaba de los videojuegos neonazis que cada día se hacen más y más populares y la frialdad para con los judíos parece inconcebible. En el centro Wistal dice que hay más de 140 juegos de estos. En uno de estos juegos, el jugador se mete en el campo de concentración donde miles de judíos fueron asesinados por los nazis. Uno gana puntos al vender dentadura de oro extraída de los judíos o por vender difusores de luz para veladores hechos con piel de judíos muertos, y el dinero recaudado es empleado para comprar gas y construir más cámaras de gas. Según este centro, estos juegos ya han sido jugados por 1 de cada 4 estudiantes de secundaria y primaria en Alemania y Austria. De hecho, el mismo estudio dice que un 50% de los jóvenes austríacos han jugado o visto jugar este videojuego. Amigos, una de las pruebas más grandes del pacto de Dios con Israel es el intento constante de Satanás de destruir a los judíos. Y Dios lo sostiene. ¿Por qué molestarse en los judíos? Si Dios los ha dejado de lado permanentemente cuando ellos rechazaron al Mesías, y si la Iglesia ha adoptado todas sus bendiciones en alguna manera, ¿para qué perseguir a los judíos todavía? ¿Por qué hay tanto revuelo con esa gente en el mundo entero? ¿Por qué el diablo se interesaría en seguir matando a los judíos? A Satanás le importa, porque él interpreta la Biblia de manera literal. Creo que el diablo y sus demonios conocen la Biblia muy bien. Fíjese simplemente en la tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Él citó la palabra de Dios, aunque la tergiversó para poder tentarlo. Creo que el diablo entiende la Biblia como un documento que debe interpretarse de manera literal. Evidentemente, él conoce y comprende la promesa literal de la tierra siendo entregada nuevamente a los judíos. Y es por eso que ha luchado por siglos y sigue haciéndolo hasta la actualidad. Evidentemente, él se toma a pecho las promesas de Dios a los judíos y del futuro reinado, ya que sabemos, porque lo dice la Escritura, que el diablo va a montar un plan mundial para impedirlo. Una de las grandes pruebas de que Dios aún no ha terminado con Israel es el odio sobrenatural para con los judíos y los intentos, inspirados por el diablo, de borrarlos de la faz de la tierra. Dios va a cumplir con su palabra para con Israel. Téngalo por seguro. Es plenamente seguro esto. Pero una cosa más, una verdad más, es que todo lo que Dios ha prometido al creyente es confiable, más allá de lo que cualquiera o cualquier cosa parezca indicar. Dios es fiel en guardar sus promesas para con Israel. Esto es evidencia de que Dios guardará sus promesas para con nosotros los creyentes. Él escribió lo siguiente en nuestra dispensación a nuestra generación: no te desampararé ni te dejaré.
Eso dice Hebreos 13:5. Con la fidelidad de Dios a Israel como telón de fondo, más allá de la infidelidad de ellos y su desobediencia, imagínese, amigo, sus fracasos nunca serán fatales, sus caídas nunca son finales. Incluso sus momentos de desobediencia no pueden destruir el pacto de Dios con usted por medio del sacrificio de su Hijo a favor suyo. El pacto de gracia de Dios con usted le permite escucharle decir: no te desampararé ni te dejaré. Cuente con esto. Apóyese, dependa de esto, aférrese a sus promesas inmutables. Dios es fiel y puede ser confiado. Este es el mensaje de gracia que usted debe entregar a su mundo. Me viene a la mente el doctor Charles Feinberg, un erudito judío y profesor de la Biblia. El doctor Feinberg nació en un hogar ortodoxo que tenía una sirvienta gentil que lo servía en el día de reposo. El testimonio silencioso de esta mujer era algo impactante. Un día el sofisticado, adinerado y educado Charles se acercó a esta sirvienta y le dijo: «Necesito saber qué es lo que usted tiene». Eventualmente, él depositó su fe en Cristo como su Mesías. No importa quién es usted o a dónde se encuentre, Dios nunca va a dejarlo ni va a abandonarlo. Su pacto es incondicional. Regocíjese en esto. Viva su gratitud para con Dios por sus riquezas para con usted en Cristo, de manera que otros, incluyendo los judíos, puedan captar, aunque sea un destello de su vivir, y se pongan verdes de envidia. Es posible que se pongan lo suficientemente celosos y le pregunten qué deben hacer para ser como usted. ¿Cómo pueden obtener una dosis de ese evangelio de la gracia? Tienen que tenerlo. Así que allí aproveche la oportunidad para compartir su testimonio y contarle a cada persona cómo Cristo transformó su vida. Que así sea.